Mi nombre es Jonathan Hernández Martínez, soy ingeniero agroindustrial, pertenezco al Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados del IPN, CINVESTAB, y como parte de la materia de análisis estadístico con R, voy a presentarles el diagrama de Pareto y el gráfico de Waffle. Durante esta presentación vamos a ver de manera general 7 apartados. En el primero es una introducción e importancia de estos diagrama y gráfico respectivamente, los fundamentos por los cuales se basan, el tipo de datos que se deben de administrar para poder generar este tipo de visualización, los ejemplos prácticos, la demostración en RStudio, algunos consejos prácticos y por último unas conclusiones y el resumen. De manera de introducción tenemos que para la visualización de datos, pues básicamente es la abstracción de información para ser representada gráficamente, presentando sus atributos a través de formas que facilitan su entendimiento. En este sentido, podemos tener diferentes tipos de representaciones gráficas, visuales, en este caso, como se puede ver en la imagen de la derecha. Como importancia en el diagrama de Pareto, y como un poco de historia, pues este diagrama fue enunciado por primera vez por Vilfredo Federico Pareto y después por Joseph Moses Juran. Vilfredo Pareto fue un filósofo y economista italiano que vio en ese entonces que el 80% de las tierras en Italia eran propiedad de solo el 20% de la población. Su importancia radica en que este diagrama asigna un orden de prioridades, permitiendo identificar la causa principal de una consecuencia. Algunos otros nombres con el que se conoce a este tipo de diagrama o a esta ley es el principio de Pareto, la regla 80-20, la ley de los pocos vitales, el principio de escasez de factores y la ley de Pareto. El diagrama de Pareto es un diagrama de barras en el que se organizan diferentes clasificaciones por orden de mayor a menor frecuencia. Estas van de izquierda a derecha. La longitud de las barras representa la frecuencia absoluta, que básicamente es el número de veces que se produce un hecho, expresado en unidades de interés. Este tipo de diagramas es muy utilizado en control de calidad y también se considera una de las 7 herramientas básicas de la calidad que fue implementado por Joseph Juran. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un diagrama de Pareto. En este caso tenemos que en el eje de las X se enuncian las causas, que pues básicamente son defectos. En el eje de las Y a la izquierda están las frecuencias absolutas por las que este tipo de causas se presentan. Y en el eje de las Y a la derecha tenemos el porcentaje acumulativo, que es con respecto al total. Para el caso del gráfico de Waffle, este permite representar eficazmente la incidencia de una o varias partes sobre el total y muestra la proporción de diferentes grupos mediante bloques. Entre sus ventajas están que permite facilitar la interpretación por los usuarios porque es muy visual. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son unas gráficas Waffle. En este caso, estas gráficas van por el número de ventas, el porcentaje de ventas que se han tenido en diferentes regiones de América. Por ejemplo, en Latinoamérica, pues tenemos que hay una participación del 58%. Esta cuadrícula consta básicamente de 100 cuadrados y cada cuadrado representa un 1%. Entonces son 58 cuadrados para la primera gráfica. En la segunda hay una participación del 25%, por lo tanto se colorean 25 cuadrados. Y en la última, que es en la región de América del Norte, solamente hay una participación del 17%, por lo tanto se colorean 17 cuadrados. Ahora, la regla 80-20 establece una relación de correspondencia entre los grupos 80-20.
donde básicamente el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Y esto básicamente es el fundamento por el cual se basa el diagrama de Pareto. Para el caso del gráfico de Waffle, pues este básicamente utiliza una cuadrícula de cuadrados para representar los datos. Cada cuadrado de la cuadrícula representa una unidad de datos y el color o relleno se utiliza para indicar el valor de la unidad. Para el caso del diagrama de Pareto, los datos que van a nutrir a este diagrama para que se pueda representar, pues básicamente pueden ser de tipo cualitativas o cuantitativas. Dentro de las cualitativas podemos tener tanto nominales como ordinales y en las cuantitativas podemos tener las discretas. Para el gráfico de Waffle, básicamente son las mismas, pero con la excepción de que se eliminan las ordinales, y esto básicamente es porque el gráfico de Waffle de un todo representa la cantidad que hay de cada elemento. Ahora, algunos ejemplos de los tipos de datos que pueden ingresar tanto al diagrama de Pareto como al gráfico de Waffle. Para el caso del diagrama de Pareto, las variables cualitativas nominales u ordinales pueden ser tanto defectos en una línea de producción, quejas de clientes, causas de accidentes en el lugar de trabajo. Y para las variables cuantitativas discretas, pues pueden ser la frecuencia de palabras en un conjunto de datos, el tiempo dedicado a diferentes tareas de un proyecto, la distribución de ingresos por categoría en una empresa. Para el gráfico de Waffle, en cuanto a las cualitativas nominales, pues podemos tener preferencia de color en una muestra de personas, el género presente en una audiencia, la preferencia de tipo de transporte. Para las variables cuantitativas discretas, básicamente podemos tener la distribución de votos en una elección, el porcentaje de ventas por producto en una tienda y la distribución en una población. Como primer ejemplo tenemos el diagrama de Pareto. El problema es el siguiente. En una empresa textil se desea analizar el número de defectos en los tejidos que fabrica. Se han identificado como tal los factores en los cuales estos defectos se han sido presentes y pues el número de defectos asociado a cada uno de estos textiles. Como primer paso se debe de determinar el problema o efecto a estudiar. Eso como tal en la diapositiva anterior se vio que ya se planteó el problema. El segundo paso es investigar los factores o causas que provocan ese problema y cómo recoger los datos referentes a ellos. Eso de igual manera, en la tablita que se mostró anteriormente, se pudieron ver la frecuencia con la que este tipo de textiles presenta algún defecto. El tercero es anotar la magnitud, es decir, en euros, número de defectos, etcétera, de cada uno de los factores identificados. El cuarto es ordenar los factores de mayor a menor en función de la magnitud de cada uno de ellos. El 5 es calcular la magnitud total del conjunto de factores. Y el 6, calcular el porcentaje total que representa cada factor, así como el porcentaje acumulado. Para el porcentaje total, básicamente vamos a utilizar esta fórmula, que es la magnitud del factor sobre la magnitud total de todos los factores. Y esto multiplicado por 100. En la tabla de la derecha podemos ver que de igual manera se agregaron dos columnas más, en el que fue el porcentaje total y el porcentaje acumulado, que el porcentaje acumulado sí, básicamente es la suma del porcentaje calculado anteriormente más el porcentaje del nuevo o del otro factor, y esto pues ordenados de manera de mayor a menor. El paso 7 hace referencia a dibujar dos ejes verticales y uno horizontal, es decir, dos ejes Y y un eje X. Esto igual se hizo. En este caso, en este ejemplo, podemos ver que a la izquierda tenemos el número de defectos, abajo los proveedores y en la derecha tenemos el porcentaje. Como paso 8 se trazan las barras correspondientes a cada factor, es decir, en el eje izquierdo. Este es donde se va a tener la magnitud de cada uno de estos defectos, del número de defectos que se presentan en estos textiles. Y en el eje de la derecha se va a representar un gráfico lineal que va a representar el porcentaje acumulado calculado, es decir, la suma de estos porcentajes parciales, pero al final vemos que esa suma nos va a dar el 100%. Y es así como se genera una gráfica de Pareto, en este caso para control de calidad.
Ahora, para el segundo ejemplo es para la aplicación del gráfico de Waffle, y en este caso el planteamiento del problema es el siguiente. Se desea representar en una gráfica tipo Waffle la cantidad de estudiantes de un centro de investigación que aprobaron el curso de análisis estadístico con R del segundo cuatrimestre de la maestría. En la tablita de la derecha podemos ver los datos, que en este caso es la clase, análisis estadístico con R, el total de estudiantes y el total de estudiantes que pasaron esa materia. Como primer paso, pues debemos obtener el porcentaje de alumnos que aprobaron la materia, es decir, el porcentaje que pasaron entre el total de estudiantes y esto por 100. El porcentaje de aprobados pues es del 15, es decir, solamente el 15% de los estudiantes de segundo cuatrimestre de la maestría aprobaron análisis estadístico con R. Como segundo paso, dibujamos una cuadrícula de 10 por 10, en donde cada cuadrado representará el 1% de los alumnos aprobados. Como la cantidad de alumnos aprobados nos dio el 15%, entonces básicamente vamos a colorear 15 cuadros, que es lo que se hizo en la imagen de la derecha. Ahora vamos a pasar a la demostración en RStudio. Ahora, para el caso de diagrama de Pareto, ya viéndolo desde RStudio, vamos a empezar con unos datos que están alojados en esta URL. Y básicamente lo que tenemos que hacer es primeramente instalar este primer paquete, que es el root-r. El comando para poder instalarlo es install package. Y posteriormente, este paquete tenemos que llamar a la librería. Y en este caso, vamos a crear un data frame que con ayuda de la librería de root-r, que básicamente esos dos puntos son para que dentro de esta librería active esta función de poder extraer estos datos, poder descargarlos y generar este data frame. En este caso podemos correr esta primera parte y como tal pues ya nos dice que hay 10.840 filas y 9 columnas. También vamos a hacer uso de estas librerías que más adelante se van a ver para qué son. Para dar una exploración de datos rápida a lo que acabamos de descargar, pues en este caso podemos aplicar dar el comando de class al data frame que hemos creado y básicamente pues, nos dice que es un data frame. También podemos correr todos estos comandos, pero para hacerlo un poquito más rápido, pues vamos a ver el summary. En este caso podemos ver que tanto la app, la categoría, el tamaño, el tipo y la clasificación solamente nos dan tres datos, que es el tamaño, 10.840 columnas, la clase, que en este caso pues es un dato tipo carácter, y también para todos los demás, pero en este caso de la clasificación, las reseñas, las instalaciones y el precio, pues haciendo uso del head, podemos ver que estas columnas pues son con datos de tipo double. Es por eso que nos da un poquito más eh, de datos que se calcularon, como el mínimo, el máximo, la mediana, el promedio, el cuartil, los cuartiles, etcétera. Ahora, eh, vamos a ir analizando este código que es para la generación del diagrama de Pareto, y básicamente lo que vamos a utilizar de los datos que ahorita vimos pues van a ser la columna de las apps y también la columna de la categoría. En este caso, pues, estas apps pertenecen a cierta categoría, pero como vimos son un montón de apps y vamos a ver cómo se distribuyen en estas categorías. Primeramente, vamos a hacer uso de este comando, que es el count, es decir, nos va a hacer un conteo dentro de nuestro data frame en la columna de categoría y esta la va a ordenar.
Para este primer paso vamos a ejecutar esta línea y vemos que nos genera una tabla. En este caso tenemos la categoría y el número de aplicaciones que entran en esa categoría. Para poder añadir otro comando, entonces ponemos este signo de porcentaje, el mayor que, y otra vez el signo de porcentaje, y vamos a ejecutar esta segunda línea, que básicamente lo que nos va a hacer es generar otra tablita que, aparte de tener estos datos de categoría y n, va a generar dos columnas más que van a ser el porcentaje y el porcentaje acumulado. Entonces ejecutamos y vemos que dos columnas, aparte de las dos que ya teníamos. Posteriormente, para ya empezar con lo que es la graficación, bueno, con la representación en el diagrama, pues vamos a hacer uso de la librería de ggplot2, en este caso con el comando ggplot. Básicamente lo que vamos a hacer es primero tener una capa en la cual vamos a representar la categoría, el porcentaje, y vamos también a añadirle otra capa que va a ser el de las columnas. Esto más que nada para poder hacer el gráfico. Posteriormente vemos en esta línea que vamos a tener también puntos, es decir, se van a marcar los puntos de los cuales van a ser la frecuencia acumulada, como vimos en el ejemplo anterior. Y para que estos puntos se puedan unir, también vamos a hacer uso del geoline, que en este caso pues básicamente van a pasar por los mismos puntos, entonces por eso es que los argumentos van muy de la mano. También vamos a ponerle que nos indique en esos puntos cuál es la frecuencia acumulada que se tiene, es decir, estos datos. Y además vamos a ponerle que además de que nos dé el número solamente, con una etiqueta se va a poder eh, vamos a indicar el número de decimales que queremos a los cuales redondee, porque de manera práctica nos da muchos decimales, entonces eso no es conveniente para nuestra graficación. Vamos a añadirle el símbolo de porcentaje y vamos a ajustar tanto horizontal como verticalmente y el tamaño que queremos de la gráfica para que nos muestre la gráfica. En este caso, hasta aquí vamos a ejecutar. Y como vemos, ya nos da como tal la gráfica. Ya nos ordenó como tal las categorías. Sin embargo, como vemos, está muy apelmazado. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agregar otra capa que va a ser el theme. Y en este caso vamos a ajustar como tal los textos. Tanto para que se ajusten y se pueda ver un poquito mejor. Al igual vamos a añadir el título de el diagrama y los nombres de los ejes. En este caso, pues vamos a correr ahora toda esta línea y como vemos ya se ve mucho mejor presentada la gráfica. Y en este caso pues ya tenemos el diagrama de Pareto del número de aplicaciones por cada categoría que tiene Google en la Play Store. Ahora, al principio se mencionó que esta era solamente una parte, pero ahora vamos a ver otra forma de cómo generar un diagrama de Pareto, pero haciéndolo a partir de una paquetería, de una librería que ya está desarrollada y que ya básicamente con un comando nos genera todo lo que acabamos de hacer
claro, con algunas diferencias en cuanto al diseño y a otras características que a lo mejor pues se compliquen un poquito más modificar. En este caso vamos a tener que instalar la paquetería de UCC, y básicamente es las siglas de Quality Control Charts. Entonces, como vemos, pues va enfocado hacia el control de calidad. Y en este caso, pues igual llamamos a la librería, instalamos, después la llamamos y lo que hacemos básicamente es que de los datos que tenemos de la base de datos que descargamos, vamos a extraer la columna de categoría y en este caso vamos a hacer eh, vamos a generar una tabla que se va a llamar categorías apps. Entonces ejecutamos este comando y posteriormente vamos a ejecutar este comando que está dentro de la librería de QCC, que es Pareto Chart. En este caso le vamos a decir de dónde va a obtener los datos, eh, el, el nombre de o la etiqueta del eje Y, la segunda etiqueta del eje Y del lado derecho y la y cómo es que va a dar el color a cada una de las barras. Porque si vemos en la línea anterior, perdón, en el diagrama anterior, pues básicamente este es de un solo color, pero si lo hacemos con esta librería, básicamente nos genera un diagrama de Pareto y en este caso pues igual están las columnas, están todas las los ejes tanto de la izquierda como de la derecha, es decir, en el de la izquierda tenemos la frecuencia y en el de la derecha tenemos el porcentaje acumulado. Las barras pues van en todas las categorías en las cuales están las apps y como vemos igual nos da los puntos en donde nos va marcando cuál es la frecuencia, el porcentaje acumulado, es decir, la frecuencia acumulada. Entonces estas son pues, dos formas de hacer el diagrama de Pareto. Y ahora vamos a pasar con la gráfica de Waffle. Para este caso, básicamente vamos a utilizar igual dos librerías. En este sí nos vamos a ir directo a las librerías. Va a ser la librería de Waffle y la Patchwork. Igualmente, una vez instaladas, las llamamos para que podamos ejecutar los comandos. Y bueno, ahora vamos a tener el ejemplo de creación de gráficas Waffle sobre la tasa de alumnos aprobados en las materias del segundo cuatrimestre de la maestría, como vimos en el ejemplo anterior. En este caso, nosotros vamos a generar los datos y básicamente lo que vamos a hacer es generar un vector que en este caso vamos a ejecutar la función de Waffle dentro que ya está dentro de la librería. Y bueno, este tiene ciertos argumentos que ya están predefinidos. Entonces, para la primera parte, pues son las partes que van a componer como tal esta gráfica. Y en este caso, pues como es la tasa de alumnos aprobados, pues vamos a tener una cantidad de aprobados y una cantidad de alumnos aprobados. La cantidad de filas que nos va a dar es de 10. El color, aquí se, se pone este comando, pero este comando también viene de la librería
de R-Color Brewer. Entonces, bueno, aquí se me pasó eh, el llamarla. Yo ya la tengo instalada, igual si no la tienen, pues la pueden instalar. Y básicamente lo que va a hacer es que a través de esta función es como nosotros le decimos la cantidad de colores que queremos y la paleta de colores que igual queremos dentro de los que ya están definidos eh, en la librería. El título pues va a ser análisis estadístico con R. El tamaño, bueno, más bien el tamaño de separación de los cuadritos va a ser de 0.5 y aquí se van a invertir con la función flip los ejes, es decir, para que no nos muestre eh, los, eh, los cuadros coloreados de diferente manera. También vamos a añadir otra capa que es el Scale X Reverse, que básicamente igual hace eh, eh, un cambio en el eje para que igual sea más fácil ver la gráfica. Igual vamos a tener otra capa que va a ser el de Annotate. En este básicamente vamos a decirle eh, el tamaño de de las X y de las Y, así como la etiqueta que va a tener, que en este caso pues de los alumnos reprobados pues fueron el 43% y el tamaño de que vamos a que tenga esa letra. Igualmente vamos a añadirle otra etiqueta que va a ser el de aprobados, es decir, va a decir 43% aprobado. Igual vamos a tener la característica de que va a ser en letras negritas y también vamos a tener un centrado en el texto. Entonces ejecutamos toda esta línea y pues, haciendo, eh, eh, viendo lo que se acaba de generar, el gráfico que se acaba de generar. Básicamente vamos a tener que el 43% de los alumnos totales pues fueron aprobados. Ahora que ya tenemos esta primera plantilla, podemos hacer otra en la cual, bueno, este es para la materia de análisis estadístico con R, pero podemos hacer otra que va a ser la de biología celular. Y lo mismo, solamente cambia la cantidad de aprobados, reprobados, el título y el color como tal para representarlo. Entonces ejecutamos la segunda línea y en este caso visualizamos y también vemos que ya se generó. Entonces ahora para poder unificarlos como tal vamos a través de esta librería también se puede hacer y básicamente esta es la forma en la que podemos unificar. Es decir, que ambas gráficas se muestren en una gráfica más grande para poder tener este contraste. Entonces, de las representaciones que hicimos anteriormente con C1 y C2, vamos a generar la gráfica. En este caso le vamos a llamar, le vamos a dar el número de columnas que queremos. En este caso, como son dos gráficas, vamos a querer dos columnas. Y la anotación, es decir, lo que queremos que se muestre, el texto que queremos que se muestre. En este caso queremos el título, que es la tasa de alumnos aprobados en las materias del segundo cuatrimestre de la maestría en biotecnología. Eh, el caption, que es básicamente que en la parte inferior derecha se va a mostrar la fuente de donde sacamos los datos. En este caso, pues es elaboración propia, por eso lo ponemos así. En caso de que se ocupen datos de algún otro lugar, pues se puede referenciar. Y también le vamos a
a dar las características que queremos, que es como un texto centrado, que esté en negritas y el tamaño de letra. Ejecutamos esta última línea y ya vemos que tenemos un gráfico de waffle con dos gráficas simultáneas, tanto del análisis estadístico con R, de que ahí aprobaron 43%, pero bueno, en esta segunda parte tenemos... Y con esa corrección, ahora vemos que ya está bien. Entonces, el 98% de aprobados en la materia de biología celular y el 43% de aprobados en análisis estadístico con R. Veamos algunos consejos prácticos. En este apartado se dividió en tres. El primer apartado es la visualización de datos, en la cual tenemos que se deben de utilizar colores de forma eficaz, es decir, en dado caso que haya un contraste, que se busquen que estos colores no causen ambigüedad o que se parezcan mucho en cuanto a tonos, ese tipo de cosas. El segundo es añadir etiquetas claras y concisas, es decir, que no queda la especulación del público al que va dirigido. El tercero es utilizar un tamaño de fuente adecuado que se pueda ver a una distancia pertinente, en dado caso que expongamos, por ejemplo, en un proyector, en este tipo de plataformas, etc. Y mantener la gráfica lo más limpia que se pueda, es decir, lo más simple, de manera concisa y que no atiborremos de muchísimos datos para que el público pueda entenderlo de una manera más rápida y eficaz. En cuanto al software de RStudio, pues ahí, como vimos anteriormente, podemos generar algunos datos o algunas aglomeraciones de estos datos para poder aplicar ya sea en una gráfica y poder meter las diferentes opciones que tenemos para generar, en este caso, como un diagrama de Pareto, pero también podemos utilizar los paquetes existentes que facilitan muchísimo la generación de este tipo de diagramas. También se debe de comentar el código, es decir, cuando uno tiene demasiados scripts, pues algunas veces se puede perder entre qué significa una línea o qué significa algún comando, y para no restar tiempo en estar buscando la ayuda, pues se pueden hacer anotaciones como lo vimos en los scripts presentados para poder facilitar este tipo de entendimiento de los scripts. Como tercer punto es probar el código, es decir, una vez que ya hayamos terminado, podemos correr el código y ver que realmente los datos que nos están dando son los que deseamos y que sean correctos. Y por último, documentar el código. En este caso, pues tener a todo documentado, es decir, de dónde se sacaron los datos, si se generaron, si no se generaron, si se simularon, si se obtuvieron de otra fuente, etcétera. También se debe de tener para que el público pueda acceder a ese tipo de datos y se le sea más fácil entender qué es lo que se hizo. Y por último, en el apartado de otros, en este básicamente pues es conocer el tipo de datos a representar. Como lo vimos al principio, eh, una variable nominal, pues sí puede entrar en el diagrama de Pareto, pero también puede entrar en la gráfica de Waffle. Pero una variable ordinal en el diagrama de Pareto sí puede entrar, pero en el diagrama de Waffle no. Entonces, ese tipo de conocimiento de los datos y de que nosotros entendamos cuáles son los que van a nutrir para generar este tipo de representaciones, pues es muy importante porque así podemos asegurar que es real y que es fiable lo que estamos representando en este tipo de diagrama. También se debe de considerar al público objetivo, es decir, si hay personas que ya estén familiarizadas, por ejemplo, con este tipo de gráficos,
pues les va a ser muy fácil entender qué es lo que estamos representando ahí, pero en dado caso de que haya personas que no estén muy familiares con este gráfico, pues también se debe de explicar de manera puntual qué es cada una de las cosas que van dentro de este tipo de representaciones. Y bueno, la última pues es revisar nuevamente todo y esto va muy de la mano con el último punto del apartado de reestudio, es decir, eh, si no corre el código, pues es revisar, 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 porque algo se nos puede haber ido en ese momento. Y bueno, ahora a manera de conclusiones, tenemos que para el diagrama de Pareto, pues esta es una herramienta muy importante para poder identificar y priorizar las causas o categorías más importantes dentro de un conjunto de datos. Ayuda a centrarse en las áreas que contribuyen significativamente a un resultado o efecto y es útil en una variedad de ámbitos, tanto en el control de calidad, en la gestión de proyectos, en el análisis estadístico, entre otros, donde la identificación de las causas más importantes puede conducir a mejoras sustanciales o a la explicación del comportamiento de los datos analizados. Y para el gráfico de Waffle, pues esta es una herramienta efectiva para visualizar proporciones o porcentajes de diferentes categorías en un formato de cuadrícula. También nos permite una representación visual clara de las proporciones relativas de diferentes grupos o subgrupos y es útil para comunicar información de manera efectiva, principalmente cuando se desea resaltar las proporciones dentro de un conjunto de datos. Y eso sería todo de mi parte. En este tutorial, como vimos, estuvimos pasando por diferentes etapas, tanto la historia del diagrama de Pareto como el gráfico de Waffle, el tipo de datos que se pueden suministrar, algunos ejemplos prácticos, algunos ejemplos en el software de RStudio, algunos tips para poder desarrollar mejor el trabajo y por último unas conclusiones. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.